pensaría si te dijera que la historia del narcotraficante más legendario de México acaba de dar un giro inesperado? Que una simple redada en sus propiedades ocultó algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad de la CDMX y actual figura clave en la lucha contra el crimen organizado, dirigió un operativo en una de las propiedades de Rafael Caro Quintero. Lo que encontró dentro podría sellar el destino del narco de narcos de una vez por todas. Pero antes de revelarte qué fue lo que descubrieron, hay que entender el contexto. Porque si algo nos ha enseñado la historia del crimen organizado, es que los secretos no se esconden para siempre. Y créeme, cuando veas lo que había en esa propiedad, te vas a quedar sin palabras. Pero primero hay que entender quién es el hombre detrás del mito. Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. Rafael Caro Quintero, la leyenda caída. Hablar de Rafael Caro Quintero es hablar de una de las figuras más emblemáticas del narcotráfico en México. Un hombre que pasó de cultivar marihuana en la sierra de Sinaloa a convertirse en el capo más buscado por la DEA. Pero, como cualquier imperio criminal, su reinado no fue eterno. La historia de Caro Quintero tiene todos los elementos de una novela de crimen. Riqueza desmedida, alianzas con poderosos, una caída dramática y, por supuesto, un regreso inesperado. Porque sí, su captura en 1985 no significó el fin de su historia, sino el principio de algo mucho más grande, el nacimiento de un mito. Rafael Caro Quintero no nació en la opulencia ni en el crimen. Su infancia transcurrió en un ambiente rural en La Noria, un pequeño poblado en Badiraguato, Sinaloa. Sí, la misma tierra de Joaquín El Chapo Guzmán. Como muchos en esa región, su familia se dedicaba a la ganadería y la agricultura, pero la necesidad económica lo llevó a otro tipo de cultivo, la marihuana. Su habilidad para los negocios y su ambición lo hicieron destacar rápidamente, y antes de los 30 años ya era un pilar en el cártel de Guadalajara, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Carrillo, alias Don Neto. Desde ahí construyó su leyenda. Controlaba miles de hectáreas de plantaciones, movía toneladas de droga a Estados Unidos y amasaba una fortuna descomunal. Se dice que llegó a ofrecer pagar la deuda externa de México. No sabemos si era cierto, pero sí sabemos que su poder era tal que los políticos y las autoridades lo trataban con guantes de seda. El error que lo cambió todo. Pero, como en toda historia de ascenso criminal, el poder lo cegó y su mayor error fue creerse intocable. En 1985 ordenó el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Camarena había logrado infiltrar al cártel de Guadalajara y dar información clave para desmantelar una de sus operaciones más importantes. Rancho Búfalo, un predio en Chihuahua donde producían marihuana a gran escala. La pérdida millonaria no le cayó en gracia a Caro Quintero y en un acto de venganza hizo lo impensable, secuestrar a un agente de Estados Unidos. Grave error. El asesinato de Camarena desató la peor cacería contra un narcotraficante en la historia de la DEA. La Operación Leyenda se convirtió en una prioridad para el gobierno de E.E.U. y la presión sobre México fue brutal. En cuestión de meses, el imperio de Caro Quintero colapsó. Su aliado, Don Neto, fue arrestado. Félix Gallardo sobrevivió unos años más, pero eventualmente también cayó. Y él, la mente detrás del crimen que cambió la relación entre México y E.E.U., fue capturado en Costa Rica en septiembre de 1985. La justicia mexicana lo condenó a 40 años de prisión, y ahí, en una celda, parecía que terminaría la historia del narco de narcos, hasta que, contra toda lógica,
salió libre. La excarcelación que indignó a EEU. El 9 de agosto de 2013, un tribunal mexicano decidió que Caro Quintero había sido juzgado incorrectamente en tribunales federales en lugar de estatales, y con ese tecnicismo, el hombre más buscado por la DEA salió por la puerta grande. Estados Unidos entró en cólera. De inmediato, ofrecieron una recompensa de $20 millones por su recaptura, la más alta jamás ofrecida por un narcotraficante mexicano. Pero Caro Quintero no era ningún novato. Desapareció sin dejar rastro durante casi una década. El capo evadió a las autoridades. Algunos decían que vivía en la sierra. Otros aseguraban que había cambiado de identidad. Lo único cierto es que su poder seguía intacto. De hecho, mientras el gobierno lo consideraba prófugo, su influencia en el mundo del narcotráfico seguía activa. Se decía que aún tenía conexiones con el cártel de Sinaloa y que sus viejos contactos le garantizaban protección. Pero la DEA no olvida, y en 2022, después de años de persecución, finalmente lo atraparon. Sin embargo, su captura no fue lo único que marcó el principio de su fin, porque antes de que la Marina lo encontrara en Sinaloa, hubo algo más. Un operativo encabezado por Omar García Harfuch en una de sus propiedades. Un cateo que reveló algo todavía más peligroso que su sola existencia. La cacería del fantasma. Cuando Rafael Caro Quintero salió de prisión en 2013, muchos pensaron que el viejo capo había aprendido la lección y se retiraría discretamente, que desaparecería del radar y viviría sus últimos años en paz. Pero estamos hablando de Caro Quintero, y si algo ha demostrado el mundo del narco es que los capos rara vez se retiran, y mucho menos en paz. Después de su liberación se esfumó. No hubo entrevistas, no hubo fotos. La DEA lo buscaba, el gobierno mexicano lo negaba, y los rumores crecían. Unos decían que estaba escondido en la sierra de Sinaloa. Otros aseguraban que había cruzado la frontera y vivía bajo una identidad falsa. Lo único que quedaba claro era que nadie podía encontrarlo, y eso lo convertía en un fantasma. La persecución más costosa de la DEA, si Estados Unidos había estado furioso con su liberación, su desaparición fue la gota que derramó el vaso. La DEA, que llevaba casi 30 años persiguiéndolo, ofreció $20 millones por su captura. Para ponerlo en perspectiva, el gobierno estadounidense ofreció menos dinero por el Chapo Guzmán. ¿Por qué tanta insistencia con Caro Quintero? Primero, porque nunca lo perdonaron por el asesinato de Kiki Camarena. Su muerte no fue solo un golpe al gobierno de EEU, sino un desafío directo a la DEA. Segundo, porque sabían que, aunque ya no fuera el mismo hombre que en los 80, su influencia seguía presente, y la historia les daría la razón. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis, y no tienes excusa. El capo que nunca se retiró. Mientras el mundo pensaba que Caro Quintero había desaparecido, en realidad seguía operando en las sombras. Reportes de inteligencia indicaban que aún tenía conexiones con el cártel de Sinaloa y que manejaba células delictivas en Sonora y Chihuahua. Se le vinculaba con el tráfico de drogas, lavado de dinero y hasta con la violencia generada en la frontera. De hecho, informes señalaron que su grupo estaba detrás de una serie de ataques en la zona del Triángulo Dorado, una región clave para la producción de marihuana y amapola. Pero eso no era lo más preocupante. Si había logrado evadir a la DEA y seguir operando desde la clandestinidad, significaba que todavía tenía poderosos aliados dentro y fuera del narco, y eso lo hacía más peligroso de lo que cualquiera hubiera imaginado. La traición que lo delató. Pero todo imperio tiene grietas, y el problema de estar prófugo durante tanto tiempo es que tarde o temprano alguien te vende. En 2022, la Marina Armada de México llevó a cabo un operativo en la Sierra de Sinaloa.
Según las autoridades, fue un golpe quirúrgico basado en información de inteligencia. Pero los rumores dicen otra cosa. Se dice que su captura fue posible gracias a una traición dentro del propio cártel de Sinaloa, que alguien cercano le dio la ubicación exacta. No sería la primera vez que un capo cae por una traición. Así fue como, después de casi una década escondido, el narco de narcos fue finalmente detenido el 15 de julio de 2022. Pero aquí viene lo interesante, porque si bien la captura de Caro Quintero fue un golpe histórico, no fue lo único que lo condenó. Pocos saben que meses antes de su arresto hubo un cateo en una de sus propiedades. Un cateo dirigido por Omar García Harfuch, y lo que encontraron ahí cambió todo. Harfuch y la redada que lo cambia todo. Si Rafael Caro Quintero pensaba que su extradición a Estados Unidos era el peor escenario posible, estaba equivocado, porque aunque ya está tras las rejas en una prisión de máxima seguridad en Brooklyn, su historia aún no ha terminado. En los últimos meses, las autoridades mexicanas han seguido escarbando en su pasado, cerrando los últimos resquicios de poder que le quedaban. Y ahí es donde entra Omar García Harfuch, quien en 2024, como una de las figuras clave en la lucha contra el crimen organizado, lideró un cateo en Sonora, en una de las propiedades que Caro Quintero había utilizado durante sus años como prófugo. Lo que encontraron ahí podría ser la última estocada para el narco de narcos en su juicio en Estados Unidos. El bastión del cártel de Caborca. Desde que salió de prisión en 2013, Caro Quintero intentó reconstruir su poder en Sonora, formando el Cártel de Caborca, un grupo que entró en guerra directa con el Cártel de Sinaloa y el CJNG por el control del tráfico de droga hacia la frontera con Estados Unidos. En 2022, cuando fue capturado, el Cártel de Caborca quedó debilitado, pero no desapareció por completo. Algunas de sus operaciones seguían activas, y las autoridades sabían que el dinero del capo aún estaba en movimiento. Fue así como en enero de 2025, con información de inteligencia obtenida tras su extradición, se ordenó el cateo en una de sus propiedades en Sonora. A simple vista parecía una finca común y corriente en una zona rural, alejada de las grandes ciudades. Pero en su interior se descubrió un auténtico centro de operaciones. Y lo que encontraron dentro fue mucho más que dinero y armas. Los documentos que lo podrían hundir. Durante la redada, el equipo dirigido por Harfuch encontró evidencias que conectan a Caro Quintero con operaciones de tráfico de droga recientes. No hablamos de actividades de hace una década, sino de movimientos financieros y rutas de narcotráfico que seguían activas incluso después de su captura en 2022. Entre los hallazgos más importantes, había registros bancarios con transacciones vinculadas al lavado de dinero, nombres de contactos en México y Estados Unidos que podrían ser clave en el juicio, detalles sobre envíos de droga recientes, lo que indicaría que su red no fue desmantelada por completo, y posibles vínculos con funcionarios y empresarios, algo que podría revelar hasta dónde llegaban sus conexiones. Si bien la DEA ya tenía un caso sólido contra él, esta nueva información podría agravar aún más los cargos que enfrenta en Nueva York. Y lo más importante, podría implicar a más personas, un nuevo problema para sus aliados. El hallazgo de estos documentos no solo complica la situación de Caro Quintero, también pone en la mira a los que aún le eran leales. Si hay algo que la justicia estadounidense disfruta hacer, es ofrecer acuerdos a criminales a cambio de información. Con estos registros en su contra, la presión sobre el narco de narcos será aún mayor en su próxima audiencia, el 25 de marzo. Y ahora, la gran pregunta es, ¿se mantendrá en silencio o empezará a hablar para salvarse?
Lo que está claro es que este cateo no fue solo un golpe a su legado criminal, sino una advertencia. Porque si aún quedaban dudas de que su poder seguía vigente, con esta evidencia, su caída será definitiva. Un documento que podría condenarlo. Si algo ha aprendido Rafael Caro Quintero en sus décadas dentro del mundo del narcotráfico, es que el silencio vale más que el dinero. Durante años, incluso cuando estaba prófugo, mantuvo una regla de oro. Mientras no hables, puedes negociar tu futuro. Pero el cateo en Sonora, dirigido por Omar García Harfuch en enero de 2025, cambió por completo esa ecuación, porque esta vez no solo se trata de él. Entre las pruebas que encontraron, hubo un documento que podría ser la pieza clave que termine de hundirlo en su juicio en Estados Unidos. Un documento que no solo lo compromete a él, sino que podría arrastrar a más figuras del crimen organizado, políticos e incluso empresarios. Y si hay algo que un capo teme más que una condena, es que la red de poder que lo protegía se venga abajo, el papel que lo cambia todo. Durante el cateo en Sonora, los agentes encontraron una cantidad considerable de pruebas que confirmaban que Caro Quintero nunca dejó de operar en el narcotráfico. Pero entre todas las evidencias, había un expediente en particular que llamó la atención de los investigadores. No era solo una lista de nombres, era un registro detallado de operaciones, contactos y transacciones que podrían comprometer a figuras de alto nivel. Este documento incluía nombres de personas dentro del cártel de Caborca que siguen operando, registros de pagos a ciertos funcionarios, lo que sugiere que el capo aún tenía protección en algunas esferas del poder. Referencias a operaciones en territorio estadounidense, lo que complica aún más su caso en Nueva York, y movimientos de dinero recientes, dejando claro que su influencia no terminó con su captura en 2022, es decir, la evidencia que la DEA soñaba encontrar, porque una cosa es acusarlo por crímenes del pasado y otra muy distinta es demostrar que su red sigue activa. ¿Quiénes están en peligro? El gran problema para Caro Quintero es que este documento no lo incrimina solo a él. Si las autoridades mexicanas y estadounidenses deciden usarlo en su contra, podrían empezar a tirar del hilo y enredar a más personas que formaban parte de su red. Y aquí es donde la situación se pone complicada. Si este expediente cae en las manos de la Fiscalía en Nueva York, hay dos escenarios posibles. Lo usan para endurecer su sentencia y asegurarse de que nunca vuelva a ver la luz del día, o le ofrecen un trato, información a cambio de evitar la pena de muerte, porque si bien la DEA y el Departamento de Justicia de EEUU quieren verlo pagar, también saben que su testimonio podría ser una bomba dentro del crimen organizado. Y ahora la gran pregunta es, ¿se mantendrá en silencio o traicionará a sus aliados? El código de silencio. Por décadas, el narco de narcos ha sido un hombre de códigos. Nunca ha sido de los que delatan a sus aliados, y eso le ha permitido mantener su reputación, incluso después de haber caído varias veces. Pero esta vez, el panorama es distinto. Está enfrentando cargos en Estados Unidos, donde no hay sobornos ni jueces a modo. Las pruebas en su contra son demasiado fuertes y este nuevo documento solo agrava su situación. El gobierno estadounidense podría buscar la pena de muerte, lo que lo dejaría sin opciones. Con el juicio avanzando y su próxima audiencia programada para el 25 de marzo, tendrá que tomar una decisión pronto. ¿Mantendrá su código de silencio y se irá a la cárcel por el resto de su vida? ¿O negociará para intentar reducir su sentencia? Lo que está claro es que, con esta nueva evidencia en su contra, ya no tiene margen de maniobra y el tiempo para decidir se le está acabando. La extradición y el golpe simbólico.
Si Rafael Caro Quintero pensó que su mayor problema sería enfrentarse a la justicia estadounidense, estaba equivocado, porque su llegada a Nueva York no fue solo una cuestión legal. Fue un golpe simbólico, un mensaje de que, por más años que pasen, la DEA nunca olvida. El 27 de febrero de 2025, tras años de litigios, protección y operativos fallidos, el narco de narcos fue finalmente entregado a Estados Unidos. Lo que nadie esperaba era el detalle que haría este momento aún más significativo. Las esposas con las que llegó a su audiencia eran las mismas que usó el agente Enrique Kiki Camarena. Si había alguna duda de que este juicio no sería como cualquier otro, este gesto lo dejó claro. Un traslado con mensaje. Desde el momento en que Caro Quintero fue subido al avión que lo llevaría de México a Nueva York, las cosas fueron distintas. No hubo declaraciones, no hubo cámaras dentro del avión. Todo fue manejado con un nivel de seguridad extrema, como si temieran que alguien intentara intervenir en el proceso. Pero lo más interesante no era la forma en la que fue trasladado, sino la forma en la que lo recibieron. Cuando aterrizó en Nueva York, el FBI y la DEA lo escoltaron de inmediato a un centro de detención de máxima seguridad en Brooklyn. Desde el primer momento, su trato fue diferente al de otros narcotraficantes extraditados. No era solo un capo más, era el hombre que en los años 80 desafió abiertamente al gobierno de Estados Unidos. El mismo que ordenó el secuestro, tortura y asesinato de un agente de la DEA. El mismo por el que habían esperado casi 40 años para verlo en una corte estadounidense. Y en su primera audiencia quisieron dejarle un mensaje claro. El ciclo se cerró. El peso de la justicia histórica. Cuando Caro Quintero entró a la corte, vestido con el clásico uniforme naranja, con la mirada baja y esposado con las mismas que usó Camarena en los 80, la escena fue impactante. No era solo un acto de justicia, era un ajuste de cuentas histórico. El hijo del agente de la DEA, Enrique Camarena Jr., quien ahora es juez en EBU, fue quien entregó las esposas a los agentes encargados del caso. El mensaje no pudo ser más claro. Tu historia no termina aquí, apenas está por empezar. Los cargos que enfrenta y el posible destino. El caso contra Caro Quintero en la Corte del Distrito Este de Nueva York no es cualquier juicio. Es un caso construido durante 4 décadas. Los cargos que enfrenta incluyen secuestro y asesinato de un agente federal, Kiki Camarena, tráfico de drogas a gran escala, crimen organizado y conspiración. En otras palabras, cargos suficientes para que nunca vuelva a ver la luz del día. Pero lo más importante es que la Fiscalía de Estados Unidos ha dejado claro que buscarán la pena de muerte. Y ahora que las pruebas encontradas en el cateo en Sonora han salido a la luz, su caso se ha vuelto aún más grave, porque no solo lo están juzgando por lo que hizo en los años 80, lo están juzgando por lo que siguió haciendo después. Con su próxima audiencia programada para el 25 de marzo de 2025, la gran incógnita es si Caro Quintero intentará negociar o se aferrará a su silencio. Lo que es seguro es que, por primera vez en su vida, no tiene escapatoria. La pregunta que incomoda: Emmanuel Bartlett. Rafael Caro Quintero está atrapado. Esta vez no hay fuga posible, pero en medio de su caída hay una pregunta que sigue flotando en el aire, una que ha incomodado a muchos durante décadas y que su extradición ha vuelto a poner sobre la mesa. ¿Emmanuel Bartlett? Porque si la historia de Kiki Camarena y el cártel de Guadalajara ha demostrado algo, es que los narcos nunca operaron solos. Y si bien Caro Quintero fue quien dio la orden de secuestrar a la gente de la DEA en 1985, su captura no explica el encubrimiento que siguió después. El nombre que nunca desaparece, Manuel Bartlett Díaz,
actual exdirector de la CFE y un personaje que ha sobrevivido a todos los cambios políticos en México. Era secretario de Gobernación en 1985 y según informes desclasificados y testimonios de exagentes de la DEA, no solo estaba al tanto de lo que pasaba con el Cártel de Guadalajara, sino que estuvo directamente involucrado en la protección de sus líderes. Incluso, en más de una ocasión, exagentes estadounidenses han asegurado que Bartlett estuvo presente en la interrogación de Camarena. El exagente de la DEA, Héctor Berreyes, lo ha dicho claro. No nomás los narcos lo golpearon y lo interrogaron, también lo interrogó la CIA americana. Incluso, Bartlett Díaz estuvo presente. Y sin embargo, después de casi 40 años, Bartlett sigue intacto, mientras Caro Quintero está en una celda en Brooklyn, esperando una condena que podría ser de por vida o la pena de muerte. Bartlett sigue libre, como si nada hubiera pasado, un intocable en la política mexicana, el pasado que sigue persiguiendo a Bartlett. Lo interesante del caso es que, a pesar de las múltiples acusaciones, nunca se han presentado cargos formales en su contra. Las investigaciones sobre el asesinato de Kiki Camarena han ido y venido, pero ninguna autoridad mexicana ha querido tocar el tema. Y esto nos deja con una duda inevitable. Si la DEA estuvo dispuesta a perseguir a Caro Quintero durante casi 40 años, ¿por qué no han presionado más por Bartlett? Tal vez porque el narcotráfico no es solo cuestión de capos y sicarios. Tal vez porque hay nombres más grandes detrás de cada historia. Lo cierto es que, con la caída de Caro Quintero y las nuevas pruebas en su contra, el caso de Kiki Camarena ha vuelto a estar en el centro del debate. Y si algo ha demostrado la DEA es que, aunque tarde décadas, nunca suelta a sus enemigos. Así que la verdadera pregunta es, ¿será que algún día Bartlett también tendrá que rendir cuentas? Por ahora, solo hay una certeza. Caro Quintero ya no podrá escapar, pero en su caída podría arrastrar a más de uno. El miedo que compartía con Pablo Escobar. Si algo tienen en común los grandes capos de la historia, es su absoluto terror a la extradición. Y Rafael Caro Quintero no es la excepción. Porque si hay algo peor que pasar años en prisión en México, es terminar en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, donde no hay jueces comprados, no hay dinero que compre favores y, lo más importante, no hay escapatoria. Este era el peor escenario posible para el narco de narcos. Y ahora que está en una celda en Nueva York, esperando su próxima audiencia, sabe que ya no hay vuelta atrás. Lo más irónico es que este mismo miedo lo tenía Pablo Escobar. El colombiano, fundador del Cártel de Medellín, siempre dejó claro que prefería una tumba en Colombia antes que una celda en EU. No por los cargos en su contra, no por la posibilidad de una condena de por vida, sino porque sabía que en territorio estadounidense no habría manera de negociar su destino. Y ahora, Caro Quintero enfrenta ese mismo destino, el fin del mito. Desde que fue extraditado, Caro Quintero ha intentado proyectar la imagen de un hombre mayor, frágil, casi indefenso. Un intento obvio de generar simpatía y evitar una condena demasiado severa. Pero las pruebas encontradas en su contra en el cateo en Sonora han demostrado que no era solo un viejo retirado, sino que seguía operando en la sombra, lo que significa que su destino está prácticamente sellado. Y aquí es donde surge la verdadera pregunta. Si Caro Quintero ya sabe que no tiene escapatoria, ¿se irá en silencio o intentará negociar, entregando nombres? Porque si algo está claro es que su captura no significa que la historia del narcotráfico ha terminado. Aún quedan muchas piezas en el tablero, y en el mundo del crimen, nadie quiere caer solo. ¿Será el fin de Caro Quintero? Después de décadas de estar en la cima del narcotráfico, después de desafiar a la DEA,
Después de burlar la justicia mexicana y de operar en la clandestinidad, parece que Rafael Caro Quintero finalmente ha llegado a un punto sin retorno. Extraditado, esposado con el nombre de Kiki Camarena en sus muñecas y enfrentando un juicio que podría terminar con una cadena perpetua o la pena de muerte. Su historia parece haber llegado al capítulo final. Pero, ¿realmente es el fin del narco de narcos? Porque si algo nos ha enseñado el mundo del crimen organizado es que los capos caen, pero las estructuras siguen. Caro Quintero no operaba solo. El cártel de Caborca sigue ahí. Sus contactos, sus aliados y la gente que estuvo a su lado en los últimos años no desaparecieron con su captura. La pregunta no es solo qué pasará con él, sino quién tomará su lugar y si su caída realmente cambiará algo en el mundo del narcotráfico, o si solo estamos viendo el mismo ciclo repetirse con un nuevo protagonista. Lo que es seguro es que, por primera vez en su vida, Rafael Caro Quintero no tiene el control. Y cuando llegue su audiencia el 25 de marzo, será otro quien decida su destino. ¿Qué opinas? ¿Estamos ante el verdadero fin del narco de narcos? ¿O esta historia aún tiene más capítulos por escribir? Déjanos tu comentario. Suscríbete a Soldado Criminal y activa las notificaciones, porque aquí te contamos lo que nadie más se atreve a decir.